Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En el día de hoy yo a ustedes les tengo una pregunta. Hoy yo no voy a fijar una posición sobre la persona que vamos a hablar hoy, que por cierto es una persona extremadamente polémica, que fue presidente del Ecuador por 10 años, por una década completa. Hoy vamos a hablar de Rafael Correa. Sí, el presidente que tuvo Ecuador desde el 2007 hasta el 2017. Hoy yo les vengo a hablar a ustedes. Mi pregunta de hoy es la siguiente. ¿Ustedes creen que Correa fue un buen presidente? ¿Su balance fue más positivo que negativo? ¿O fue todo más negativo? En el día de hoy vamos a hablar un poco de las luces y sombras de su gobierno. Yo no voy a fijar una posición en este video, pero sí yo sé algo, que yo no votaría por un perfil como el de Correa porque no comparto su ideología política, que es el socialismo, que es la izquierda. Entonces, yo primero quiero hablarles de algo, de las luces de su gobierno. Bueno, las luces de su gobierno tengo entendido que fueron desarrollo económico, crecimiento económico. El PIB de Ecuador creció mucho en su gobierno. La economía creció mucho. Otra cosa muy importante de su gobierno fue una reducción de pobreza significativa. Se redujo mucho la pobreza en el gobierno de Rafael Correa. Hubo avances significativos en reducción de pobreza, y también algo muy importante que ocurrió en su gobierno fue proyectos de infraestructura, carreteras, hospitales, hidroeléctricas, todo eso que necesita un país para crecer y para desarrollarse. Pero bueno, las luces más importantes del gobierno de Correa, en mi opinión, y en lo que he podido investigar, es el crecimiento económico, la reducción de pobreza y las obras de infraestructura que llevó en su gobierno. Esas son las cosas positivas del gobierno de Rafael Correa del 2007 hasta el 2017. Ahora vamos con lo negativo. El gobierno de Rafael Correa fue un gobierno extremadamente corrupto. Incluso su vicepresidente está enjuiciado y preso por el caso Odebrecht. Su vicepresidente Jorge Glass. En su gobierno hubo una corrupción brutal. La corrupción fue muy fuerte en el gobierno de Rafael Correa. Fue un gobierno extremadamente corrupto y que hubo grandes robos en su gobierno. Otra cosa muy mala del gobierno de Rafael Correa, y que para mí es algo terrible, que no se puede aguantar, es el autoritarismo que tenía Correa cuando era presidente del Ecuador o dictador del Ecuador, Correa controlaba varias instituciones del Estado que eran fundamentales, que eran muy importantes para un país y para que se mantenga la democracia. Por ejemplo, otra cosa muy mala de su gobierno fue que hubo un aumento significativo de la deuda externa. La deuda externa se disparó a unos niveles extremadamente altos, y eso es algo negativo del correísmo. Otra cosa terrible, la libertad de prensa. La libertad de prensa se vio restringida en el gobierno de Correa. Hubo falta de libertades en su gobierno, con la libertad de prensa y todo eso. Y Correa en su gobierno fue un autócrata, autoritario. Pero no podemos negar de que hubo grandes avances en términos de pobreza, crecimiento económico y infraestructura. Algo muy importante es que cuando gobierna Correa, dicen que fue la época dorada de América Latina, que en donde más creció la región en ese momento, que fue del 2002 hasta el 2014, que es la época de Lula, de Evo, de Correa, de los Kirchner, de Chávez, de todo ese grupo de malandros. En esa época le llaman la época dorada de América Latina, que por cierto, lo mejor de esa época dorada fue Uribe, que era presidente de Colombia en ese momento, que era lo mejor de esa época. Y también Tabaré Vázquez no era tan mal, para lo que había, por supuesto. Entonces yo quería hacer este video porque quiero que ustedes me digan, para ustedes, ¿Correa ecuatoriano fue un buen presidente o un mal presidente? Me gustaría saber su opinión, porque en realidad estoy confundido, porque escucho que fue un dictador, que fue un autócrata, que hubo avances significativos en pobreza, en desarrollo económico y en infraestructura, pero también escucho
que hubo un aumento de la deuda externa, una corrupción brutal y también autoritarismo en su gobierno, algo que no es bueno en nuestra América Latina. Entonces, por favor, me gustaría saber su opinión. Yo en este video no quiero fijar una posición, porque a pesar de todo reconozco, yo no votaría como un perfil de Correa, como el de Correa, ni del socialismo, ni nada de eso, pero hay algo importante. Han habido presidentes de izquierdas que han sido buenos. Por ejemplo, Felipe González en España y un ejemplo Tabaré Vázquez en Uruguay, que fueron presidentes buenos de izquierda que tuvo en el caso de Latinoamérica y también en Europa. Estos casos. Y nada, quiero saber su opinión, por favor, y déjenmelo en los comentarios si Correa fue un buen presidente o un mal presidente, o fue más o menos. Yo en realidad no votaría por un perfil como el de él, pero no puedo decir si fue malo o bueno para el Ecuador, porque eso mejor lo saben los ecuatorianos en un caso como este, que no es tan evidente, digo yo. Yo pienso, me gustaría tomar mucho en cuenta lo que dicen los ecuatorianos. Y nada, hasta la próxima. Un placer.